Realmente, nunca sabemos en qué momento podemos impactar en la vida de alguien más. Hace muchos años, al inicio de un año escolar más, en un salón de clases se encontraba una maestra de primaria, conocida como la señora Torres, quien estaba al frente de sus alumnos del 5º grado. Como la mayoría de los maestros, miró a todos sus alumnos y les dijo que a todos los quería por igual. Pero eso era una mentira, porque adelante de una fila se encontraba hundido en su asiento un niño llamado Jaime, el cual la señora Torres conocía desde el año anterior, y había observado que era un pequeño que no jugaba bien con los otros niños, que sus ropas estaban sucias y que constantemente necesitaba un baño. Con el paso del tiempo, la relación de la señora Torres con Jaime se volvió desagradable, a tal punto que la señora Torres sentía gusto al marcar sus tareas con grandes taches en color rojo y poner una enorme F en el encabezado de todas estas. Un día, la escuela le pidió a la señora Torres revisar los expedientes anteriores de cada niño de su clase y puso el de Jaime hasta el final. Sin embargo, cuando revisó su archivo se llevó una gran sorpresa. La maestra de primer grado de Jaime escribió: Jaime es un niño brillante, con una sonrisa espontánea, hace sus tareas limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite tenerlo cerca. La maestra de segundo grado escribió: Jaime es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas debido a que su madre tiene una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha. Su maestra de tercer grado escribió: la muerte de su madre ha sido dura para Jaime. Él trató de hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés en él, y su vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones. La maestra de cuarto grado escribió: Jaime es descuidado y no muestra mucho interés en la escuela, no tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clases. En ese momento, la señora Torres se dio cuenta del problema y se sintió apenada consigo mismo. Y todavía peor, cuando al llegar la Navidad todos los alumnos le llevaron sus regalos envueltos, cada uno de ellos en papeles y listones brillantes y preciosos, excepto por el de Jaime. Su regalo estaba torpemente envuelto en el pesado papel café que tomó de una bolsa del súper. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró dentro un brazalete de piedras, al cual le faltaban algunas, y la cuarta parte de un frasco de perfume. Pero ella minimizó las risas de los niños cuando dijo: ¡qué brazalete tan bonito! Se lo puso y roció un poco de perfume en su muñeca. Jaime Rodríguez se quedó ese día después de clase solo para decir: señora Torres, hoy usted olió como mi mamá solía hacerlo. Después de que los niños se fueron, ella lloró por lo menos durante 1 hora. Desde ese día, ella renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética. En su lugar comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios a los niños. La señora Torres le tomó especial atención a Jaime. A medida que trabajaba con él, su mente parecía volver a la vida. Mientras más lo motivaba, más rápido respondía. Al final del año, Jaime se había convertido en uno de los niños más listos de la clase, y a pesar de su mentira de que iba a querer a todos los niños por igual, Jaime se volvió uno de sus consentidos. 1 año después, ella encontró una nota de Jaime debajo de la puerta del salón, diciéndole que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Y pasaron 6 años antes de que recibiera otra nota de Jaime. Él escribió que ya había terminado la preparatoria, había obtenido el 3er lugar en su clase y que ella todavía era la mejor maestra que había tenido en su vida. 4 años después recibió otra nota, diciéndole que no importando que en ocasiones las cosas habían estado duras, él había permanecido en la escuela y pronto se iba a graduar de la universidad con los máximos honores. Y le aseguró a la señora Torres que ella era aún la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Después pasaron otros 4 años y llegó otra carta. Esta vez le explicó que después de haber recibido su título universitario, decidió ir un poco más allá y le volvió a reiterar que ella era aún la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Solo que ahora su nombre era más largo y la carta estaba firmada por el doctor Jaime Rodríguez. El tiempo siguió su marcha, y en una carta posterior Jaime le decía que había conocido a una muchacha y que se iba a casar. Él explicó que su padre había muerto hacía 2 años y él le preguntaba si la señora Torres accedería a sentarse en el lugar que normalmente está reservado para la mamá del novio. Por supuesto que ella accedió.
Para el día de la boda, usó aquel brazalete con varias piedras faltantes y se aseguró de usar el mismo perfume que le recordó a Jaime a su mamá la última Navidad. Al llegar el día de la boda, ellos se abrazaron y el doctor Rodríguez susurró al oído de la señora Torres: «Gracias por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia». La señora Torres, con lágrimas en sus ojos, le dijo bajito: «Jaime, tú estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía cómo enseñar hasta que te conocí». Muchas veces no apreciamos a la gente que tenemos a nuestro lado y nos lamentamos cuando ya no los tenemos. Esta carta fue encontrada en las manos de una persona que falleció completamente solo el 25 de diciembre del 98 en un hospital. Hijo, prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que vivo y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que vivo y no apoyes tu cuerpo sobre mi ataúd cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que vivo y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que vivo y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que elevemos al cielo una oración ahora que vivo y no me dediques una misa el día que yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que las puedo escuchar y disfrutar y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que vivo y no una banda o un mariachi cuando yo muera. Prefiero me dediques una leve plegaria ahora que vivo y no un poético epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que vivo y no de grandes manifestaciones de amor cuando yo muera. Aprovechemos a nuestros seres queridos ahora que están entre nosotros y no cuando se hayan ido. Había una vez dos hombres, los dos con enfermedades graves, en la misma pequeña habitación de un gran hospital. Pese a ser una habitación minúscula, tenía una ventana que miraba al mundo. A uno de los hombres, como parte de su tratamiento, se le permitía sentarse en la cama durante 1 hora por la tarde. Su cama estaba junto a la ventana, pero el otro enfermo debía pasar todo el tiempo acostado boca arriba. Todas las tardes, cuando el hombre que estaba al lado de la ventana se instalaba para su hora, pasaba todo el tiempo describiendo lo que veía afuera. Al parecer, la ventana daba a un parque en el cual había un lago, en el cual había patos y cisnes, y los niños se acercaban para arrojarles pan y hacer navegar sus barquitos en él. Los enamorados caminaban tomados de la mano junto a los árboles. Había flores y mucho césped. Había juegos y al fondo, detrás de la hilera de árboles, se veía un espléndido panorama de la ciudad recortada contra el cielo. El hombre acostado escuchaba las descripciones que le hacía el otro hombre, disfrutando cada minuto. Oía que un niño casi se había caído al lago y que lindas estaban las muchachas con sus vestidos de verano. Las descripciones de su amigo, en definitiva, le hacían emocionar con lo que él veía afuera. Una tarde muy agradable se le ocurrió: ¿por qué el hombre de la ventana debía tener todo el placer de ver lo que pasaba afuera? ¿Por qué no iba él a tener una oportunidad así? Se sintió avergonzado, pero cuanto más trataba de no pensar así, más quería el cambio. Haría cualquier cosa por estar junto a esa ventana. Una noche, mientras miraba el techo, el otro enfermo se despertó de repente. El que estaba al lado de la ventana sufría una tos y un ahogo increíble. El hombre trató desesperadamente de alcanzar el botón para llamar a la enfermera, pero el hombre lo observó sin moverse, incluso cuando el sonido de la respiración se detuvo. A la mañana siguiente, la enfermera encontró al hombre enfermo junto a la ventana, muerto, y en silencio se llevaron su cadáver. Cuando consideró oportuno, el hombre preguntó si no podían cambiarlo a la cama que estaba al lado de la ventana, y así lo hicieron. Lo movieron, lo instalaron y lo pusieron cómodo. En cuanto se fueron todos, con dificultad y laboriosamente se incorporó y se asomó por la ventana. ¿Y sabe qué? Enfrente había una gran pared blanca. No existía parque ni nada de lo que su amigo le había platicado. Muchas veces hacemos daño a la gente sin motivo alguno, cuando lo único que tratan es de animarnos y de que veamos la vida de la mejor manera. El señor Pedro
Después de que falleció su esposa, comenzó a vivir en la soledad. Ya cansado de esta, se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Ya las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y la vista enferma del anciano hacían el alimentarse un asunto difícil. El guisado caía de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron de la situación. «Tenemos que hacer algo con el abuelo», dijo el hijo. «Ya he tenido suficiente. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo». Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí el abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto 1 o 2 platos, su comida se le servía en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de 4 años observaba todo en silencio y una tarde antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo y le preguntó dulcemente: «¿Qué estás haciendo, hijo?». Con la misma dulzura el niño le contestó: «Estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para que cuando yo crezca, ustedes coman en ellos». El niño sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. Esa tarde, a la hora de la comida, el esposo tomó gentilmente de la mano al abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días, ocupó un lugar en la mesa con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse más cada vez que el tenedor se le caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. Los niños son altamente perceptivos. Sus ojos observan, sus oídos siempre escuchan y sus mentes procesan los mensajes que absorben. Ellos imitarán esa actitud por el resto de sus vidas. Si los niños ven que con paciencia proveemos un hogar feliz para todos los miembros de la familia, ellos imitarán esa actitud por el resto de sus vidas. Los padres y madres inteligentes se percatan que cada día colocan los bloques con los que construyen el futuro de su hijo. Seamos constructores sabios y modelos a seguir. Independientemente de la relación que tengas con tus padres, los vas a extrañar cuando ya no estén contigo. Así es que, trátalos bien, en vida, hermano, en vida. Esta historia fue contada por un soldado que pudo regresar a casa después de la guerra. Le habló a sus padres desde San Francisco. «Mamá, papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros». «Claro», le contestaron sus padres emocionados. «Tráelo, nos encantaría conocerlo, hijo. Pero hay algo que deben de saber. Él fue herido en la guerra, pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene a dónde ir. Quiero que él se venga a vivir con nosotros a casa». «Caray, hijo, a lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar». «No, mamá, no, papá, yo quiero que él viva con nosotros». «Hijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien que esté limitado físicamente puede ser un gran peso para nosotros. Nosotros tenemos nuestras propias vidas y no podemos dejar que algo como esto interfiera con nosotros. Yo pienso que tú deberías de regresar a casa y olvidarte de esa persona. Ya encontrará él una manera en que pueda sobrevivir él solo». En ese momento, el hijo colgó la bocina del teléfono. Los padres ya no volvieron a escuchar de él. Unos cuantos días después, recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de que había caído de un edificio. Fue lo único que les dijeron. La policía creía que era un suicidio. Los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron inmediatamente llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Ellos lo reconocieron. Efectivamente, era su hijo. Para su horror, ellos descubrieron algo que no sabían. Su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Encontramos fácil amar a personas que están completas y que tienen beneficios económicos.
pero no nos gusta la gente que nos hace sentir de alguna manera inconveniencia o que nos hace sentir incómodos. Preferimos estar alejados de personas que no son muy saludables, hermosas o inteligentes como lo somos nosotros. Afortunadamente, hay una persona que no nos trata de esa manera, alguien que nos ama con gran amor, que siempre nos recibe en su familia, no importa qué tan destrozados estemos física o mentalmente. Su sonrisa no se desvaneció jamás. Incluso pude verla en su último suspiro. La traía impresa en esas hendiduras que recorrían cada comisura de sus labios. Hasta su frente, bañada de recuerdos, reflejaba también su enorme amor a la vida. Cada surco le había enseñado mucho. Pablo salió del cuarto de su madre diciendo con sollozos esas palabras. Nadie lo oyó, porque él y su madre estaban solos. Sus 3 hermanos se hallaban, como siempre, sumergidos en sus ocupaciones. Desde hacía mucho tiempo y hasta hoy, había sido imposible ocuparse de aquella viejita de cabeza blanca y rostro complaciente, que cuando se le pedía, se sabía que ahí estaba, dispuesta y disponible por si acaso algún día llamaban por teléfono. Mas, por supuesto, eso no sucedió. Fue Pablo quien tomó el teléfono e informó a sus hermanos que su madre había muerto. Ellos entonces sintieron un enorme vacío, indescriptible. Sabían que esa mujer había sido el comienzo, el puntal, el ejemplo, el camino. Aquello no podía ser posible, pues ella era su madre y no podía darse el lujo de morir. Mas sin embargo lo hizo. Cuando se fue lloraron en su tumba, lo hicieron amargamente. Los hijos que deseaban nuevamente tenerla para demostrarle, ahora sí su cariño, la habían perdido. Pablo se había preocupado por acompañar en vida a su querida viejita unos minutos cada día de su vida. Quizá por ello era que Pablo reflejaba en su rostro una gran paz, tanta que sus hermanos no podían entenderlo. ¿Qué acaso no la querías? ¿Qué acaso no te importa que haya muerto?, le reprocharon todos sus hermanos. Él no les contestó. Traía en su mente un solo pensamiento que lo tenía ocupado. Yo pude estar con ella en su último suspiro. Sabía que, a diferencia de ellos, había tenido la dicha de darle en vida lo que ellos le ofrecían ahora que había muerto. Sabía además que ella, en el último aliento, le regaló su fortaleza y su amor a la vida, y sobre todo, su hermosa, de verdad, muy hermosa sonrisa. Hay una mujer que mientras vive, pocas veces la sabemos apreciar, pero después de muerta, daríamos todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, un consejo, una caricia. Ella es nuestra madre. El único sobreviviente de un naufragio encontró refugio en una pequeña isla, donde cada día pedía fervientemente a Dios que le rescatara. Así todos los días miraba hacia el horizonte buscando la ayuda, la cual nunca llegaba. Cansado de esperar, se dedicó a construir una pequeña cabaña para protegerse a sí mismo y sobre todo sus pocas posesiones. Pero un día, después de andar buscando comida por la isla, regresó y encontró la pequeña choza en llamas. El humo subía hacia el cielo. Lo peor que había pasado es que todo lo que tenía se había consumido entre las llamas. Él, confundido y enojado con Dios, en medio de lágrimas le reclamaba: ¿Cómo pudiste hacerme esto, Dios? ¿Por qué permites tanta desgracia en mi vida? Reclamando y mirando hacia el cielo, se quedó dormido sobre la arena. Al siguiente día, muy temprano, escuchó asombrado el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Finalmente venían a rescatarlo. Cuando tuvo frente a sí a los marineros, les preguntó: ¿Cómo sabían que yo estaba aquí, oiga? Los rescatadores contestaron: Vimos las señales de humo que nos hizo, Señor. Con las lágrimas en los ojos, miró hacia el cielo implorando el perdón a Dios. Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder la paz en el corazón, porque Dios está preparando algo bueno para nuestras vidas, aún en medio de lo que reconocemos como penas y sufrimiento. Recuerda, la próxima vez que tu pequeña choza se queme, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios.
Por todas las cosas negativas que nos pasan, debemos decirnos a nosotros mismos: Dios tiene una respuesta positiva a todo esto. ¿Cuándo seremos felices? Estamos convencidos que la vida será mejor después de terminar nuestras carreras, después de conseguir trabajo, después de casarnos, después de tener un hijo, o quizás cuando llegue el otro. Luego nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que seremos más felices cuando ellos crezcan y dejen de ser niños. Después, nos desesperamos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Pensamos que seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Luego, decidimos que nuestra vida será completa o muy feliz cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor en la vida, cuando tengamos un mejor auto, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando consigamos el ascenso o cuando nos retiremos. La verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? La vida siempre estará llena de juegos y de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices ahora de todas maneras o con lo que tenemos. No hay un luego, ni un camino para la felicidad. La felicidad es el camino y es ahora. Atesora cada momento que vives y atesóralo más porque lo compartes con alguien especial. Tan especial que lo llevas en tu corazón y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así es que deja de esperar hasta que termines la universidad, hasta que te enamores, hasta que encuentres trabajo, hasta que te cases, hasta que tengas hijos, hasta que se vayan de casa o hasta que te divorcies, hasta que pierdas esos kilos de más, hasta el viernes por la noche o hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera. Serás feliz en el verano, hasta el otoño o el invierno o hasta que te mueras. Para decidir no hay mejor momento que ahora. La felicidad es un trayecto, no un destino. Trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera viendo. Ayer fue el día más triste de mi vida. Enterré a mi madre. Cuando miré su dulce y adorable cara y su cabello plateado por el tiempo, me di cuenta que esa sería la última vez que la vería. Muchos pensamientos vinieron entonces a mi mente. Cuando por las tardes o las noches no teníamos quien nos cuidara a los niños, acudíamos a mi madre, porque no queríamos perdernos la función del cine o la fiesta en casa del amigo. Ella nunca se negó, jamás nos dijo que tenía otros planes o yo no quise darme cuenta de ello. En una ocasión me prometí comprar un boleto extra y llevarla a ver las películas que tanto sé que le gustaban, pero nunca compré ese boleto. Una vez nos encontramos en la panadería y vi que su suéter estaba un poco desteñido y viejo. Entonces pensé que tenía que llevarla a la tienda y comprarle uno nuevo. Sabía que aunque ella lo necesitaba, nunca me lo pediría. Así era ella. Pero claro, siempre tuve otras cosas más importantes que hacer. Y mi madre siguió con su suéter viejo. Recuerdo su último cumpleaños. Le mandamos unas preciosas flores blancas, bellísimas, con una nota que decía: «Mamá, lamentamos no poder estar contigo en esta fecha tan especial, pero con estas flores te enviamos todo nuestro amor». Esa tarde había un programa de televisión muy importante y por la noche estábamos invitados a una fiesta. Recuerdo la última vez que vi a mi madre viva. Fue en la boda de un familiar. Se veía más viejita y cansada. Entonces pensé en mandarla a unas vacaciones con su hermano allá en la provincia, para que se asoleara un poco y para que no se viera tan pálida. Pero nunca lo hice. Siempre tuve supuestamente cosas más importantes que hacer. Si yo pudiera regresar las hojas del calendario, hoy le compraría todos los suéteres del mundo, la llevaría al cine conmigo y pasaría todos sus cumpleaños a su lado. Si yo pudiera regresar el tiempo, la mandaría a ver a su hermano y a todos los sitios que ella quisiera ir. Pero ya es muy tarde. Ella está ahora en el cielo y yo estoy aquí, enfermo del corazón por todas las oportunidades perdidas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. No digas Padre si cada día no te portas como un hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre si no lo honras con tus acciones. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy nuestro pan de cada día si teniéndolo tú no te preocupa la demás gente. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas parte activa contra el mal del mundo. Y no digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre nuestro.